Leíamos hace un momento atrás en la lectura bíblica de Apocalipsis 13:9 y quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis 13:9 y veamos el valor de las palabras que están escritas ahí. Y dice la palabra de Dios, ya tienen su Biblia: si alguno tiene oído, oiga. Parece ser que aquí el Señor nos está mandando a utilizar nuestros miembros que Él nos ha dado, ¿es cierto? Si alguno tiene oído, oiga. De ahí puede saltar la pregunta, ¿pero oír qué? ¿Oír qué? Romanos 10:17, vamos a la Biblia. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra de Dios en referencia de esto. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que podemos entender que lo de Apocalipsis 13:9, si alguno tiene oído, oiga, no es para que escuchemos cuál es el horóscopo de hoy día. No es para que escuchemos cosas que no nos interesan, cosas seculares, sino para que escuchemos ¿qué? La palabra de Dios. Eso es lo que el Señor nos manda a hacer. Si alguno tiene oído para oír, oiga la palabra de Dios. Si nosotros analizamos los primeros capítulos de Apocalipsis, sobre todo en los mensajes a las 7 iglesias, veremos que todas esas tienen el mismo consejo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuánto, queridos hermanos, Dios desea que nuestra atención, que nuestra ¿qué? Que nuestra atención se dirija completamente al mensaje que Dios tiene para su pueblo en estos últimos días. Eso es lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Y en este momento quiero llevarlos al libro de Apocalipsis 14. Abran su Biblia, Apocalipsis 14. Versos 6 y 7 en adelante. Vamos a leerlo hasta el verso 12. Y de paso le digo, estos mensajes son los últimos 3 mensajes finales que el Señor tiene para su pueblo. No va a haber más. Vamos a leerlo. Apocalipsis 14, 6 hasta el 12. Y dice la palabra de Dios así. Vamos a empezar en el 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Voy a pararme ahí tantito. De paso les digo, son 3 mensajes que Dios tiene para su pueblo y son los últimos 3 mensajes finales. ¿Y saben por qué hago esta afirmación? Porque si nosotros leemos el verso 14, de ahí de ese capítulo, vamos a ver que ahí se muestra la visión de la segunda venida de Cristo. Y en el verso 15 dice que la hora de cegar ¿a qué? Ha llegado. Si ustedes notan, están estos 3 mensajes importantísimos que tiene que conocer el mundo, y después de estos 3 mensajes viene ¿quién? ¿Cuál es el evento que sucede? La segunda venida de Cristo. No va a venir Jesús a este mundo por segunda vez sin que antes se prediquen estos 3 mensajes. Ahora vamos a seguir avanzando. Con la predicación de estos 3 mensajes, queridos hermanos, el ser humano estará listo para tomar su decisión. La humanidad completa tiene que estar listo para tomar su decisión. ¿A quién quiere servir? ¿Si a Dios o a Satanás? No hay otro camino a seguir, solamente a dos señores: a Dios o a Satanás. Estos mensajes van a tener un efecto similar al mensaje que dio el profeta Elías. ¿Se acuerdan cuando Elías llegó para reprender a Israel?
Que claro le habló el profeta Elías y le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo se van a decidir a tomar una elección? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, pues id en pos de él. Y así como ese mensaje del profeta Elías tuvo ese efecto, estos tres mensajes van a tener el mismo efecto. Ahora, vamos a empezar con el mensaje del primer ángel, de lo que acabamos de leer ahorita. Apocalipsis 14, 6 y 7. Y con la ayuda de Dios vamos a tratar de analizarlo y que pueda quedar explicado de una manera clara y que todos la podamos entender. Apocalipsis 14, 6. Vamos a leer el verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando leemos nosotros la palabra ángel, queridos hermanos, ángel representa a los mensajeros que Dios tiene aquí en la tierra. Eso es lo que representa, para predicar estos mensajes de importancia a todo el mundo. Porque así lo dice la palabra de Dios, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu. O sea, en otras palabras, este mensaje va a abarcar hasta el último rincón de la tierra. Aquellas tribus esos mensajes como por ejemplo de Discovery Channel que muestran ellos algunas tribus escondidas allá por el Amazonas o algunas tribus de allá por el África donde casi nadie llega, esas pequeñas tribus también van a conocer el mensaje final de Dios. Y ellos también van a tomar su decisión. Si servir a Dios o servir a Satanás. Y es que no lo digo yo, mis hermanos. Lo dice la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios dice se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Ahora, vamos a seguir avanzando. Y así como los ángeles son puros y santos, así son los mensajeros que Dios usa para dar a conocer este mensaje. Otro punto importante, este mensaje tiene que ser predicado, así como lo acabo de mencionar, en todo el mundo. En todo el mundo tiene que ser predicado este mensaje. Vamos al verso 7, dice, diciendo a gran voz. ¿Qué significa eso de diciendo a gran voz? ¿Cómo nosotros podemos deducir en esas palabras? Bueno, este mensaje tiene que ser dado con firmeza. Es un mensaje que no va a ser dado con miedo. No, es un mensaje que no va a ser dado de una manera temblando. Tengo miedo que me escuchen, que estoy hablando directamente. No, mis hermanos. Es un mensaje que tiene que ser dado tal y como el Señor nos los ha entregado a nosotros. Somos el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios tenemos una misión que hacer. Tenemos un mensaje en nuestra mano y lo tenemos que entregar. Y lo tenemos que entregar a su tiempo. Vamos a seguir avanzando. Este mensaje, queridos hermanos, tiene que ser dado con autoridad, con una voz firme y fuerte, porque es necesario que el mundo se entere de lo que está pasando justo ahora en este momento. ¿Cuál fue el mensaje del primer ángel? Vamos a ir más profundo. ¿Cuál fue el mensaje del primer ángel? Dice el verso 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Me voy a detener ahí. Saben, esta es la primera parte del mensaje del primer ángel. Es la primera parte. Sepa el mundo entero que Dios está trayendo a juicio a cada ser humano en estos últimos días. Pero ¿saben algo? El mundo está desapercibido. Mucha gente no sabe que sus vidas están siendo pesadas en la balanza divina allá en el cielo. Mucha gente necesita saber, el mundo entero necesita saber que nuestras vidas están siendo juzgadas no por un juez terrenal, sino por el juez divino que está allá en el cielo. ¿Se acuerdan ustedes de la sentencia que le fue dada a Nabucodonosor? Pesado has sido en balanza y fuiste, ¿qué? Hallado falta. O sea, su salvación estaba sellada para Nabucodonosor. A Belsasar.
a Belsasar, ¿su salvación estaba siendo sellada o su perdición? Su perdición, querido hermano. Y eso es lo que va a pasar. Cuando nuestros nombres estén siendo pasados en los libros del cielo, ¿qué será de nuestro nombre? Ojalá que el gran juez pueda decir de cada uno de nosotros: tu nombre ha sido pesado y fuiste hallado completo. Y eso es lo que esperamos nosotros. Pero nosotros ya sabemos lo que está pasando y estamos tratando de prepararnos. Pero ¿qué de aquellos que no saben? Para eso Dios nos tiene a nosotros, para llevar esa luz admirable a aquellos que todavía están ¿en qué? En tinieblas. Ahora, la palabra de Dios en varios textos nos habla de un juicio, y para eso quiero dar algunos ejemplos. Vamos a Mateo 12:36. El mundo tiene que entender que el Señor lleva a juicio a cada ser humano. Mateo 12:36. Vamos a ver lo que Jesús mismo dijo aquí, referente al juicio. Y dice la palabra de Dios así: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Estamos confirmando que va a haber un juicio, o más bien ya empezó el juicio, y más adelantito vamos a desenvolver eso. ¿Cuándo empezó el juicio? Otra cita más, Eclesiastés 12:13, vamos a la Biblia, Eclesiastés 12:13. No estamos, queridos hermanos, en ignorancia acerca de este tema, porque está bien claro en la palabra de Dios. Si alguno lo encuentra primero que yo, le puede dar lectura. Eclesiastés 12:13. Aquí está, estos libros pequeños luego se esconden entre los otros. Ya. Ajá, es ese, 12, 13 y 14. Léalo con confianza. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Amén. Palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios es inspirada? ¿Cómo empieza el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y fíjense lo que escribió aquí, lo que está escrito aquí en Eclesiastés 12:13, lo que acaba de leer mi hermano. El fin de todo discurso oído es este. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así es que, ¿hay un juicio que se está llevando a cabo? Claro que sí, querido hermano. ¿Cuándo empezó Dios a juzgar al mundo? Pregunto. ¿Cuándo empezó Dios a juzgar al mundo? Bueno, para eso tenemos que conocer todo lo que se hacía en el santuario construido por Moisés. De paso, les digo, ese santuario, ya como bien sabemos nosotros, ese santuario era una copia exacta del que estaba ¿dónde? Del que está en el cielo. Todo lo que se hacía en el santuario terrenal era un símbolo de lo que Jesús haría por nosotros. Así de sencillo. Si nosotros vemos el libro de Levíticos, estudiamos el libro de Levítico, el libro de Éxodo, ellos nos dicen todos los servicios que se hacían en el santuario. Y vemos que durante un año el pecador arrepentido llevaba una oveja, llevaba a veces un becerro, un par de tórtolos, según su condición económica, y ellos lo ofrecían en sacrificio para el Señor. Eso hacían durante un año, pero al final del año, ¿qué pasaba? Era el día conocido de la expiación. En ese día era cuando el santuario era purificado. Lo estoy mencionando en breve, esto es algo de lo que gracias a Dios nosotros ya conocemos. Pero el santuario era purificado, y entonces en ese día se veía si el pecador realmente era ¿qué? Perdonado. No nos confundamos. El pecador era perdonado cuando
hacía su sacrificio, pregunto. ¿El pecador era perdonado cuando ofrecía su sacrificio o solamente era el medio? No era perdonado en ese momento. Se proveía el medio. El cordero o el becerro o el par de tórtolos que llevaban eran el medio, y el pecado de ese pecador, de ese individuo, era pasado ¿a quién? A la víctima. A la víctima. Son cositas y detalles que no debemos de descuidar. Debemos de tenerlo muy, muy en cuenta. Ahora, y entonces todos esos pecados simbólicamente quedaban en el lugar santísimo. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para purificar ese lugar. Y se le conocía el día de expiación. En ese día, ¿saben qué pasaba? El pueblo se humillaba delante del Señor, haciendo súplica para que su pecado fuera entonces, ¿qué? Perdonado. Para que sus pecados fueran perdonados. Cuando el pueblo de Israel ofrecían sus sacrificios, el cordero o el becerro, eso solamente era un medio, pero en realidad sus pecados eran perdonados hasta el día de expiación, cuando el santuario era purificado. Y algo más que no quiero que se pase por alto. En el día de expiación, solamente estoy haciendo un resumen de esto, en el día de expiación se traían 2 machos cabríos, aparte un carnero y también un becerro, pero quiero enfocarme en esos 2 machos cabríos. ¿Saben algo? Sobre esos 2 machos cabríos se echaban suertes. Una suerte era para Jehová y la otra era para Azazel. El macho cabrío sobre el cual caía la suerte para Jehová, ese macho cabrío se ofrecía en sacrificio. Pero en el macho cabrío sobre el cual caía la suerte para Azazel o para el diablo, ¿saben qué pasaba? Figurativamente, Aarón pasaba todos los pecados, simbólicamente pasaba todos los pecados del pueblo, de todo. ¿Se los pasaba a quién? A ese macho cabrío, que representaba a Satanás. Y ese macho cabrío era enviado al desierto, a una tierra inhabitable, por una persona destinada a eso. Y lo mandaban lejos, lejos del campamento. Eso es en representación cuando el pecado de todos los que se hayan arrepentido sea puesto ¿sobre quién? Sobre Satanás. Y lo que habla aquí acerca de que era enviado al desierto, a una tierra inevitable, esto es en representación cuando Cristo haya venido por segunda vez y se haya llevado a lo suyo, y entonces la tierra va a quedar como destruida, inhabitable, y va a andar prácticamente solo, va a estar solo, errante, el enemigo con la carga de todos sus pecados. Que eso también nosotros lo podemos comprender en la visión que tuvo Juan el revelador cuando vio que un gran ángel prendió al dragón y lo ató con una gran cadena. ¿Por cuánto? Por 1000 años, mis hermanos. Ahora, vamos a seguir avanzando. Pero el texto dice, la hora de su juicio ha llegado. Entonces surge la pregunta, ¿cuándo se cumplió esto? De acuerdo al libro de Levítico, la purificación del santuario, como bien dije hace un momento atrás, se hacía una vez al año y el pueblo tenía que prepararse, estar en ayuno y oración con un corazón humillado para que Dios perdonara su pecado, ya que ese día el pueblo estaba pasando por un juicio. Ahora, también el libro de Hebreos 9:11, fíjense lo que dice, vamos a la Biblia. Hebreos 9:11, veamos cómo nos aclara también esto, nos confirma esto. Aquí está. Y dice la palabra de Dios así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora Jesús mismo estaba cumpliendo lo que antes solamente había sido una ¿qué? Una representación con el santuario que había hecho ¿quién?
Moisés. Antes todo era a base de símbolos, pero ya ahora Cristo personalmente está cumpliendo toda esa simbología. Ahora, también nos dice este texto que acabamos de leer que Jesús, nuestro sumo sacerdote, entró una sola vez en el lugar santísimo, ofreciendo su propia sangre para purificar el santuario y también para hacer juicio. Y no solamente a la nación judía, como se hacía en los tiempos de Moisés, sino ahora es un juicio para el mundo entero, empezando desde ¿quién? Desde Adán. Empezando desde Adán, el primer hombre que existió aquí en esta tierra. Pero en Daniel 8:14, ahora quiero llevarlo en Daniel 8:14 y poco a poco, con la ayuda de Dios, vamos a ir desenvolviendo el mensaje del primer ángel. Es un mensaje que el mundo entero debe de conocer. Y muchos de nosotros hasta nos estamos atrasando en dar a conocer este mensaje. Daniel 8:14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. El santuario que estaba hablando aquí, en el libro de Daniel, no es el santuario que Moisés construyó, sino el santuario que iba a ser purificado aquí es el santuario que está allá en el cielo. Ese es el santuario que iba a ser purificado. Ahora, y en Daniel, entonces tenemos una pregunta. Bueno, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Entonces, pero ¿cómo podemos nosotros conocer el conteo de esto? El mismo ángel le revela a Daniel la visión. Y él le dijo en Daniel 9:25, vamos a la Biblia, ahí nada más al siguiente capítulo, le dijo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Pero quiero detenerme sobre todo cuando le dice aquí, en el verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Desde ahí comenzarían a correr ¿qué? Los 2300 días. Desde ahí. Entonces, esta orden, ¿cuándo se dio? Esta orden, de acuerdo a la historia, se dio en el año 455 antes de Cristo. Año, acuérdense, año judío, estamos hablando de los años judíos, años de 360 días cerrados, no como los nuestros ahorita en este tiempo son de 365 y luego cada 4 años se le agrega todavía otro día y ya son de 366, pero el año judío era de 360 días. Ahora, ¿quién dio este edicto? Fue dado por Artajerjes en su séptimo año de su reinado. ¿Saben algo? A veces hay confusión de que Ciro dio la orden o de que fue Darío que dio la orden. Pero de acuerdo a lo que el ángel menciona aquí, dice, cuando le explica a Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar. Pero me voy a detener en la palabra restaurar. ¿Saben? Ciro dio la orden de que se edificaran los muros, de que se reconstruyera la ciudad. Darío también confirmó ese edicto. Sí, que los muros sean edificados, que las ruinas sean reparadas. La gente que quieran volver, vuélvanse. Pero jamás dieron la orden de que Jerusalén se volviera a gobernar sola. ¿Sí estamos entendiendo? Gloria a Dios. ¿Y quién es el que cumple ese requisito? Con el rey Artajerjes, porque la palabra de Dios se tenía que cumplir. Y la profecía, por eso decía, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, no es lo mismo aquí restaurar y edificar, porque pues ¿para qué tendría que decirlo 2 veces? Cuando dice ahí para restaurar, es que se hablaba
de que el gobierno de la ciudad de Jerusalén sería restaurado. Ella se gobernaría sola, ya no dependería ¿de quién? Del gobierno de Babilonia, o de Medo-Persia, perdón, que en ese tiempo ya estaba gobernando el imperio de Medo-Persia. Ya no dependería de ellos, sino ya se gobernaría entonces sola. Y desde ahí comenzaron a marcar ¿qué? Los 2300 días o años, porque un día proféticamente corresponde a un año. Entonces partiendo desde esa fecha hasta el año, comenzando a contar los 2300 días, ¿hasta qué año nos lleva? Hasta el año 1844. Que entonces, ¿qué sucedió en el año 1844? Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Quiero hacer una aclaración. Si nosotros no conocemos el libro de Éxodo y Levíticos, que nos relatan todos los servicios del santuario hecho por Moisés, entonces será difícil para nosotros entender la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Y eso es lo que pasa, mi hermano. Cuando yo antes no estudiaba, siendo honesto, cuando yo antes no estudiaba Éxodo, Levítico, todos los servicios del santuario, cuando hablaban de lo que Jesús ahora hace en el santuario celestial, yo no entendía. Por eso es necesario que nosotros nunca descartemos esos libros, Éxodo, Levíticos, Números, que nos explican cuáles eran los servicios que se hacían ¿en dónde? En el santuario construido por Moisés. Porque todo eso era símbolo y representación de Jesucristo. Ahora, seguimos avanzando. Y de paso, eso es exactamente lo que el diablo quiere hacer o lo que ya está haciendo. Que nadie tome en cuenta que este mundo ya está siendo juzgado. Eso es lo que él quiere hacer. Él quiere que la gente viva desapercibida. Él quiere que la gente viva en su mundo de negocio, en su mundo de diversión. Pero que la gente ponga su atención en que este mundo se va a acabar, en que todo va a terminar. Eso es cuento de los viejos. Eso es cosa que siempre han dicho, han contado por ahí. Hay que vivir la vida, hay que gozarla. Muchos dicen, la vida solamente es una. Y todavía ahí le empatan otras palabras. La vida es una, vívela, aprovéchala. ¿Para qué vas a vivir limitado todo el tiempo? Esos son los pensamientos que Satanás siembra en la mente humana. Pero ¿qué es lo que Dios está sembrando en tu mente? Apocalipsis 14, 6 y 7 dice, porque la hora de su juicio ha llegado. No sé si alguien de ustedes ha tenido la experiencia de estar alguna vez delante de un juez, hablando aquí literalmente aquí en la tierra. Yo ya estuve y créame que uno se pone nervioso porque ¿cuál es la sentencia que el juez te va a dar? Uno se pone nervioso, uno no está contento, oh sí, bienvenido lo que me va a decir. Uno está nervioso en ese momento suplicando a Dios, Señor, que este juez vaya a tener misericordia de mí. Eso es solamente con un juez aquí terrenal. ¿Cómo debiéramos nosotros estar, ya que estamos viviendo en el tiempo del juicio? Y el tiempo del juicio, solamente para recalcar, empezó en el año 1844. Y así como los israelitas, en los días de Moisés, ellos se humillaban, ellos estaban de rodillas, hacían oración, ayunaban para que el Señor perdonara entonces sus pecados. Todo ese tiempo que pasaba con ellos, ahora es el tiempo que nosotros ya estamos viviendo. Pero ¿cuánto lo estamos reconociendo de esa manera? Por eso digo, el mundo entero tiene que conocer que hay un juicio que se está llevando a cabo. Y yo solamente le puedo recomendar que busquen a Dios. Busquemos a Dios, queridos hermanos. Es tiempo de comenzar a enderezar nuestra vida. El tiempo pasa y no perdona. Vamos a seguir avanzando. Mientras que yo digo aquí, busquemos a Dios, para muchas personas ellos hacen lo contrario. Mucha gente no quiere buscar a Dios.
tienen el corazón endurecido. Romanos 2, vamos a la Biblia, Romanos 2, versos 5 y 6. Fíjense lo que dice. Romanos 2, versos 5 y 6, y dice la palabra de Dios así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio justo de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Así es que va a haber un pago para aquellos que tengan su corazón duro, para aquellos que no estén arrepentidos. Claro que sí, querido hermano. Tanto para justos como para injustos, la recompensa ya está guardada para nuestro Dios. Para aquellos que hayamos tomado la decisión de vivir conforme a la voluntad de Dios, me atrevo a decir que Dios tendrá un pago justo para cada uno de nosotros y nos va a poder dar la vida eterna y todas las promesas que encontramos en su santa palabra. Pero para aquellos que hayamos tomado la decisión de vivir conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestras ideas, endureciendo nuestro corazón cada día, también hay un pago. Y para eso tenemos la muerte, ¿qué? La muerte eterna. Y nada, ninguna de esas promesas tan bonitas que están aquí en su santa palabra se cumplirían en nosotros, excepto aquella, la que dice que los que imitemos a Satanás, pues seremos echados con él. ¿En dónde? En el lago de fuego, preparado para él y sus demonios. Porque que quede claro, ese lago de fuego no es preparado para nosotros los seres humanos, mis hermanos. Ese está preparado especialmente ¿para quién? Para Satanás y sus demonios. Pero todos aquellos los que hayan tomado la decisión de seguirle a él, pues también van a ir a parar a donde él va, ¿qué? A terminar. Estamos en el verso 7 de Apocalipsis 14. Ya vimos la primera parte del mensaje y hemos aprendido que ya estamos viviendo en el tiempo del juicio y por lo tanto debemos de correr a Dios con un corazón arrepentido y humillado. Pero ¿qué dice la otra parte? Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Saben, mis hermanos? Esta segunda parte de este mensaje lleva a los moradores de la tierra a adorar al único Dios verdadero. ¿Se dan cuenta? Por eso Satanás no quiere que estos mensajes se prediquen ya. Porque él se está granjeando la adoración del ser humano. No es que haya otro Dios, pero sí hay un intruso que se llama Diablo y Satanás. Y él ha estado recibiendo la adoración de millones de cristianos que profesan adorar al Dios verdadero. La pregunta tal vez puede surgir, pero ¿cómo Satanás se está ganando toda esa adoración? Bueno, ¿cómo le hace Satanás para recibir esa adoración? A través de un falso día de reposo que él ha inventado. Inventado solamente, porque él no tiene poder para crear otro día. El único que tiene poder para crear es ¿quién? Nuestro Dios. Ese día falso que se llama domingo, el primer día de la semana. Tengamos en mente que el día de reposo verdadero es el séptimo día o sábado. Y ningún otro día, queridos hermanos, tiene las cualidades que el sábado tiene. ¿Cómo podemos nosotros comprobar eso? Ejemplo, Génesis 2, vamos a la Biblia, Génesis 2, versos 2 y 3. Fíjense. Y dice la palabra de Dios, vamos a leer desde el 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo reposó, lo bendijo y lo santificó. 3 cualidades muy especiales que ningún otro día tiene. Ahora, otro punto muy importante, si vamos a los mandamientos, a los 10 mandamientos, y vemos qué nos dice Éxodo 28, vamos a analizar Éxodo 28. Fíjense lo que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es ¿qué?
y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué todo esto así? ¿Por qué así? ¿Por qué el Señor lo requiere así? Que paremos y descansemos en el día séptimo. Bueno, el verso 11 nos da la respuesta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Otra vez las 3 cualidades. Lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Si nosotros hemos notado Éxodo 20, 8 en adelante, este mandamiento, el 4.º mandamiento, tiene el sello de la creación de Dios. Tiene el sello de la creación de Dios, cosa que ningún otro de los 9 mandamientos lo tiene. Si notamos nosotros esto. Y ahora Satanás ha estado inventando su propio día de reposo. Vamos a seguir avanzando. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios y los ponemos en práctica, algo muy importante. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios y los ponemos en práctica, entonces estamos reconociendo a Dios como nuestro Rey y como nuestro Señor. Lo estamos reconociendo a Él. Y cuando guardamos el día de reposo que Él señaló, también lo estamos reconociendo como el creador de todo lo que en materia existe. Cielo y tierra y mares. Tal como lo dice Éxodo 20:11. Y Apocalipsis 14:7. En el mensaje del primer ángel, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero viendo la otra fase, cuando el mundo religioso guarda el falso día de reposo llamado domingo, o primer día de la semana, que ese día espurio que el diablo inventó, entonces las personas reconocen al diablo como su rey y como su señor. Suena un poco fuerte esto, pero es lo que la palabra de Dios en evidencia nos explica. Cuando tú guardas los mandamientos de Dios, cuando tú guardas el sábado, tú reconoces que Dios es tu Dios, que Dios es tu rey y que solo Él tiene la autoridad. Cuando tú haces y vives lo que está escrito en la santa palabra de Dios. Pero cuando tú vives y haces lo que el diablo dicta, lo que el diablo quiere, entonces tú reconoces al diablo como tu Señor, como tu Rey y como aquel quien tiene la autoridad. Pero tú y yo sabemos que el único que debe ser adorado es nuestro Dios. Por eso les digo, mis hermanos, los mensajes de estos 3 ángeles son de mucha importancia y tiene que ser predicado a todo el mundo. ¿Cómo es posible que se va a estar ganando la adoración Satanás si él solamente es un intruso? Él no te da nada, él lo único que te puede dar es problema, sufrimiento. Eso es lo que te puede dar. Pero ¿qué es lo que nos puede dar Jesús? Todo. Y solamente me limito con decir Jesús te puede dar todo. Porque si comienzo a hacer una lista no voy a terminar ahorita de tantas bendiciones que Dios está dispuesto a darle a su pueblo. Que se enseñe en otros púlpitos que ese día, el séptimo día, fue cambiado por Dios, eso es mentira. Porque Dios no cambia y su ley es reflejo de su carácter. Daré una explicación breve y clara de cómo el diablo ha tratado de engañar al mundo entero con ese falso día de reposo. Pero para poder entender esto con claridad, también nosotros debemos de saber cómo el diablo siempre ha querido llevarle la contraria a Dios. Y este aspecto entre el sábado y el domingo viene en la misma línea. Y vamos a empezar primero con lo sucedido en el cielo. ¿Qué quiso hacer Satanás en el cielo? Quiso ser semejante al Altísimo. Quiso ser Dios, cosa que no le estuvo permitido. Nosotros ya conocemos la historia. Quiso sentarse en el trono de Dios, llamarse Dios. ¿Se le permitió? ¿Cuál fue la consecuencia de eso? ¿Fue arrojado de dónde? ¿Del cielo? A la tierra. En el Edén.
Cuando Dios puso a la santa pareja, Adán y Eva, y le dio mandamientos y le dijo, de todo árbol pueden comer excepto de este. Y ni lo toquen porque van a morir. No coman de este fruto porque van a morir. Viene Satanás llevándole la contraria a Dios y le dice, no, ustedes pueden comer de todo. Es más, si ustedes comen de este árbol, van a ser como Dios. Lo que Satanás quería hacer en el cielo, ahora se lo estaba metiendo ¿a quién? Adán y Eva. ¿Satanás quería ser Dios en el cielo? Ese era su propósito, cosa que nunca puede ser así. Pero ahora, esa idea que él traía, que misteriosamente no podemos explicarla con exactitud, cómo la concibió, cómo la adquirió, ahora esa idea se la estaba metiendo ¿a quién? Al hombre. Come de este fruto y vas a ser como Dios, sabiendo ¿qué? El bien y el mal. Y de paso no vas a morir. Dios dijo, vas a morir. Viene Satanás y dice, no morirás. Podemos nosotros ver esa gran controversia, cómo el diablo le lleva siempre la contraria a Dios. Otro punto importante. Con Caín y Abel. Adán y Eva le enseñaron a sus hijos cómo adorar al Señor. Y Abel comprendió cómo debía presentarse delante del Señor. Y Abel sabía que en sacrificio tendría que matar a una pobre oveja, que esa oveja perfecta y en buenas condiciones iba a representar ¿a quién? A Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero ahora viene Satanás y le dice a Caín, no Caín, no necesariamente tú tienes que hacer eso. Tú puedes presentarte a Dios con lo que tú tienes. Si tú eres alguien que trabaja la tierra, bueno, pues lleva de los mejores frutos. Y ahí va Caín, que le puso atención a Satanás y ofreció algo que el Señor no había pedido. Aunque Caín lo estaba haciendo de corazón, pero no era lo que Dios había requerido. Muchos hoy en día pueden adorar al Señor en el día domingo de corazón, pero no es el día que Dios te está pidiendo. Y lo mismo ha pasado en el cambio del sábado a domingo. Esa obra maestra que el diablo hizo, en que los paganos se volvieran, ¿a dónde? Al cristianismo. Entre ellos el gran Constantino, el emperador de Roma. ¿Cuál era el plan de Satanás? Que la gente pagana se convirtiera al cristianismo. Bueno, el plan maestro de Satanás era que esas gentes no convertidas llevaran el paganismo dentro de la iglesia, y así la iglesia se volvería pagana en vez de que el mundo se volviera cristiano. Podemos ver cómo trabaja Satanás. Y vaya que ese plan le ha estado funcionando. Y le ha estado funcionando hasta hoy en día. Nuestra tarea, Jesús dijo, id y predicad el evangelio a todo el mundo. Pero ahora parece que todo el mundo le está predicando a la iglesia, y muchos de nosotros a veces, en vez de imitar a nuestro gran Dios y Señor, terminamos imitando al mundo. Por eso, mi hermano, hay que estar en preparación. Hay que pasar tiempo en las Escrituras. Decirle al Señor, condúceme conforme a tu voluntad, porque yo no me puedo conducir. Muéstranos, oh Dios, tus caminos y enséñanos cómo agradarte. Que sea Dios que te enseñe. Porque en el libro de Apocalipsis, en el libro de Génesis, ahí apareció un nuevo maestro. Y ese nuevo maestro fue ¿quién? Satanás. Acuérdense de la pregunta. ¿Cómo Dios le preguntó a quién? Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? La palabra enseñó denota que parece ser que ahora hay alguien que está enseñando, pero no para bien, sino para mal. Y ese es Satanás. Ahora, vamos a seguir avanzando. Entonces, ya para terminar acerca de cómo el sábado fue cambiado, el día del Señor fue cambiado de sábado a domingo, su efecto comenzó cuando muchas de esas gentes que se habían semiconvertido al cristianismo, todavía ellos albergaban sus ideas paganas, y mucha de esa gente eran adoradores del sol, en representación de Satanás. Entonces, querían guardar el sábado del Señor, pero también querían ¿qué? También querían estar guardando el domingo. Y como Satanás es un ser muy astuto, él insistió al emperador Constantino
de que dictara que el día domingo iba a ser un día ¿qué? Familiar. Familiar. ¿No es acaso lo que se suena hoy en estos últimos días? El domingo, ¿día de qué? De la familia. ¿Quién está detrás de todo eso? Podemos ver claramente cómo Satanás no ha abandonado su plan, porque él quiere estar siempre en contra de nuestro Dios, pero él ya está vencido, gloria a Dios. Ya está sentenciado. Entonces, cuando Constantino dictó que el domingo se viera como un día familiar, ¿saben algo? Comenzaron a ponerle más importancia al domingo y así el sábado fue quedando un poco atrás, se fue olvidando, hasta que después aquellos cristianos, los que antes guardaban el sábado, comenzaron a enseñar que el día del Señor ahora era el domingo y que el Señor así lo había requerido porque había resucitado en el primer día de la semana o en el día domingo. Y de ahí en adelante, la iglesia que antes guardó el día del Señor comenzó a guardar el día domingo y a predicarlo. Y no se quedó ahí, sino que la iglesia con el transcurso de los años fue sufriendo un cambio a tal grado que después comenzó a dar muerte a aquellos que no guardaran ¿qué? El domingo. Y nosotros conocemos la historia como la iglesia católica comenzó a darle muerte a millones de cristianos que ellos iban a la Biblia y miraban que las escrituras decían que sábado era el día del Señor y ellos decían, nosotros no podemos obedecer a la iglesia católica, nos está mandando a guardar un día espurio, y ellos se iban a las cuevas. Por eso la profecía se cumplió cuando dice y la tierra abrió ¿qué? Su boca. La tierra. Estos hombres iban a morar ¿en dónde? En cuevas. Dejaban sus casas, abandonaban su tierra y se iban allá a lo retirado para poder adorar al único Dios ¿qué? Verdadero, aquel que hizo los cielos y la tierra. Quiero llevarlos a uno de mis últimos textos de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. El surgimiento del papado ya había estado profetizado, querido hermano. A ver, 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Si estoy en primera. Dice aquí: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿De qué está hablando aquí? El apóstol Pablo está hablando aquí de que no vendrá ¿quién? Si nosotros alzamos nuestra mirada en el verso 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, tendría que manifestarse ¿quién? La apostasía. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién cuenta con estas características, querido hermano? El representante de la Iglesia Católica. Y no tengamos miedo para decirlo, porque acuérdense, Apocalipsis dice, y vi otro ángel volar por en medio del cielo con gran ¿qué? Con gran voz. O sea que no estaba hablando ese ángel entre dientes ahí, entre susurrando. No. El mensaje tiene que ser dado de una manera tan directa como lo fue el mensaje de Elías, como lo fue el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista no anduvo diciendo, pues este que viene ahí, ese es Jesús. No. He aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Ahora, y Apocalipsis 14:7 nos sigue mencionando que el único que nosotros debemos de adorar es aquel que hizo los cielos y la tierra. Así que mis hermanos, este es el mensaje del primer ángel. Dos cosas muy importantes. Todavía tienen su Biblia abierta. Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El juicio empezó en el año 1844 y desde esa fecha para acá la humanidad ha estado viviendo en un juicio. ¿Qué si tu nombre está siendo pasado en el libro del cielo? ¿Cuál es la recomendación
¿Qué hacía el pueblo de Israel? Ellos se humillaban, se arrepentían, se humillaban, estaban en ayuno y oración para ver si Dios tenía misericordia y perdonaba su pecado. El ejemplo ya lo tenemos, lo mismo podemos hacer nosotros. Buscad al Señor ahora mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está, ¿qué? Cercano. La primera parte del mensaje del primer ángel y la segunda parte es: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Aunque somos guardadores del sábado, no nos confiemos del todo. Nuestras actitudes, dijo Jesucristo mismo, por su fruto lo conoceréis. Puede ser que estemos guardando el sábado, pero por nuestras actitudes podamos estarle haciendo caso a Satanás en muchas otras cosas. Y cuando nosotros atendemos a lo que Satanás dice, ¿estamos adorando a Dios? Lamentablemente no. Pero bueno, Dios es bueno y grande y misericordioso, y todavía aún tenemos la palabra de Dios. Cuando estemos en dudas, cuando estemos en preocupación, busquémosle a Él en oración y abramos su palabra. Por causa del pecado, ya no podemos verle ni podemos oír su voz desde los cielos, con una voz tronante que nos hable, pero sí tenemos la palabra de Dios. Que el mundo entero sepa que Cristo viene pronto y que hay que prepararnos. Amén.